Pues sí, hay espacios que le hemos dado las vacaciones, digámoslo así, y otros no, porque es importante de seguir informado en todo lo relacionado en materia de consumo. Por tanto, nuestras expertas en consumo, tanto María José Gómez como así Rocío de la Villa, pues mantenemos gracias a ella este espacio de consumo responsable. Hoy Rocío de la Villa nos va a hablar o nos va a facilitar una serie de consejos esenciales para evitar posibles engaños o abusos al alquilar un vehículo. Rocío de la Villa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. El alquiler de un vehículo, Rocío, es una de las opciones de transporte más habituales, ¿no?, cuando se viaje a otro país o a otro punto de España. Sí, efectivamente. Parece ser que últimamente cuando hacemos turismo, el tema de alquiler de vehículos es algo muy recurrente. La verdad que te da una autonomía para conocer pues la ciudad, el pueblo, incluso dentro de la Unión Europea, ¿no?, para movernos entre incluso países diferentes, pues es una opción que se está utilizando de forma muy habitual. Incluso, por ejemplo, aquí en España, ahora que llega la época estival y que nos vamos de vacaciones, cuando nos movemos, por ejemplo, en las islas, es muy frecuente, más de lo que nos creemos, el tema de alquiler de vehículos para disfrutar de las vacaciones, ¿no? Por lo tanto, creemos que es muy importante pues recordar todas esas recomendaciones, cuáles son nuestros derechos, que tenemos que fijarnos más, cuáles son las posibles problemas que podemos encontrar para evitar engaños, abusos y sorpresas desagradables que nos enturbien nuestras vacaciones, ¿no? Claro que sí. Y uno de esos consejos parte el de comparar diferentes ofertas entre distintas empresas de alquiler. Efectivamente, lo primero, ¿no?, que deberíamos de hacer es comparar diferentes ofertas entre distintas empresas de alquiler y valorando siempre el precio y las condiciones del contrato. No porque sea muy barato es el mejor o porque sea más caro es el mejor. Deberíamos de tener tiempo para ver diferentes opciones con diferentes precios y sus condiciones y decantarnos pues las que más nos convenga según para lo que nosotros lo queremos, ¿no? Y hablando de esto, pues el siguiente paso, una vez que tenemos la empresa con la cual queremos contratar, que es lo siguiente, el contrato. El contrato es fundamental leerlo todo antes de firmarlo, atendiendo de forma especial a la letra pequeña, a esa parte en la que nos van a indicar más condiciones y que hay veces que no les prestamos cuenta, comprobar que los precios son totales, que viene el impuesto incluido, que además hay otros servicios adicionales como seguro, entrega del vehículo, si hay que hacerlo allí, si es en otro sitio diferente, si esto tiene precios adicionales, si tiene un coste adicional, el precio por combustible cuando se entregue el vehículo con menos de que deberíamos de entregarlo, si existiera posible suplementos por el kilometraje recorrido. Es decir, que en el contrato aparezca todo bien detallado. Si hay algo que no aparece, si hay algo que no entendemos, que no comprendemos bien, consultar antes de firmar, porque una vez que firmemos estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo todo. que ahí viene recogido en el contrato. En el caso de que se aplicaran cobros adicionales por kilómetro recorrido, también hay que conocer esas cantidades exactas, ¿no?, que tendríamos que abonar. El tema de cobros adicionales, no, pues, por ejemplo, he mencionado anteriormente uno por kilómetro recorrido. Hay veces que tú alquilas un vehículo, pero sin embargo viene una cláusula que te dice que tú alquilas un vehículo y que ese vehículo puedes hacer con él, voy a poner cifra, ¿no?, 1.000 kilómetros. A partir de los 1.000 kilómetros te van a cobrar algo por kilómetro recorrido. Si esto es así, esto sería un cargo adicional, un cobro adicional, debería de aparecer en el contrato. Igual que digo el cobro adicional por esto, pues a lo mejor puede ser un cobro adicional por el tema de la gasolina, que te dicen que tienes que entregar el vehículo de gasolina lleno y ahora resulta que tú no lo entregas lleno, entonces te van a cobrar a un precio de la gasolina que quizás es diferente que si lo llevas tú lleno. Por lo tanto, todo ese tipo de cobros adicionales o cobros por, entre comillas, penalizaciones, deberían de aparecer todo recogido en el contrato. Y digo, si no vienen recogidos, que nosotros nos adelantemos y preguntemos, que lo mismo hay empresas de alquiler de vehículos que no cobran por kilómetros adicionales. Y esa también es una opción para decantarnos por una empresa o por otra. Depende de los kilómetros que nosotros vayamos a recorrer. Por lo tanto, es interesante conocer todo antes de firmar el contrato.
Y ya que estamos hablando de cobros adicionales, nos metemos ahora en un tema que también es muy importante para el caso que nos ocupa hoy, ¿no? El de alquiler de vehículo vacacional, ¿no? Estamos hablando de los seguros. Uno de los aspectos más importantes, ¿por qué? Porque, bueno, el seguro, primero que es obligatorio, y después que, bueno, estamos con un vehículo que no es nuestro y cualquier tipo de problema que pueda surgirle al vehículo, tanto un robo, un porrazo, un arañazo, todo ello no lo van a reclamar por parte de la empresa si nosotros no lo entregamos igual que nos lo dieron. Por lo tanto, lo más recomendable en este tipo de contrataciones es contratar un seguro a todo riesgo. La empresa nos debe de especificar cuál es el importe que tendríamos que abonar y qué es lo que cubre o no cubre en caso de siniestro, en caso de robo, en fin, todo lo que sabemos de los seguros, pero en este caso específico, qué tipo de cobertura tienen, ¿no? En ocasiones, pues, lo más importante es que aseguremos, por ejemplo, el tema de los cristales, de las ruedas, los limpiaparabrisas, en fin, que el tema del seguro es algo que normalmente te lo incluye, pero hay muchas veces que te incluye el básico, lo más básico, ¿no? De los daños a terceros. Pero a lo mejor cuando estamos alquilando un vehículo de estas características, pues a nosotros nos interesa pagar un poco más y tener el seguro a todo riesgo. Claro, esa tranquilidad. Es importante también que la empresa de alquiler tiene que facilitarnos una copia de ese contrato, ¿no? A la persona usuaria. Efectivamente, el tema del contrato en alquiler de vehículos, siempre insistimos en que los contratos se hagan por escrito, que suele ser lo habitual, ¿no? Ya si el contrato no lo quieren hacer de forma verbal, podríamos empezar un poco a dudar, que es cierto que un contrato verbal tiene la misma validez que un contrato por escrito, pero después a la hora de tener que debatir ciertas cosas, va a prevalecer lo que viene por escrito, y si no viene por escrito, hay veces que se convierte en la palabra de la empresa contra la palabra de la persona consumidora. Por lo tanto, lo mejor es el contrato por escrito, y una vez que hayamos firmado el contrato, por supuesto que la empresa nos facilite una copia del mismo. Este documento nosotros deberíamos de tenerlo guardado en todo momento hasta que se entregue el vehículo, incluso en días posteriores, porque comento, hay veces, bueno, o lo más habitual es que a nosotros nos retengan un dinero en la cuenta cuando alquilemos un vehículo, que es una cantidad de depósito, ¿no? Para que cuando entreguemos el vehículo, si está todo en condiciones, cuando lo vean, lo analicen, que vean que la gasolina, si no hemos consumido kilómetros de más, si no tiene ningún arañazo ni nada, pues nos hacen esa devolución. Por lo tanto, nosotros deberíamos de tener guardado ese contrato mínimo hasta que nos hagan la devolución de la fianza o nos desbloqueen ese dinero que nos tenían retenido, ¿no? Bien. Y hablando de esto, ¿no? De la fianza, del dinero que tenemos que dejar de depósito, es muy importante, porque eso ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? Que nosotros revisemos el estado del vehículo, y si hay algo que tenga el vehículo, por ejemplo, tiene un arañazo, tiene un bollón, yo no sé qué sitio, aparezca igualmente en el contrato. Arañazo, mancha en la tapicería, bolladura, problemas en la carrocería. Es muy importante, porque si no aparece en el contrato, puede ser que cuando nosotros lo entreguemos nos digan, oye, este arañazo se lo había hecho ustedes, entonces es cuando nos van a quitar el dinero del depósito, vamos a tener que pagar una indemnización, y si además no hemos contratado el seguro a todo riesgo, pues ya todo se pone más turbio, ¿no? Por lo tanto, deberíamos de conocer con detalle el estado del vehículo que vamos a alquilar de forma previa. Si vemos que tiene eso, arañazos, desperfectos, hacerle fotos, incluso intentar exigir que lo incluyan en el contrato todas estas características. Eso antes, pero cuando lo vayamos a devolver, igualmente aconsejamos que fotografiemos el vehículo. Que incluso le hagamos una foto a los kilómetros, a la gasolina como estaba en el momento en que los estamos entregando. ¿Por qué? Porque si después, cuando pasa una semana, nos dicen, oye, mira, hemos detectado que había un arañazo, hemos detectado que había hecho kilómetros de más, que de hecho nosotros comprobar que se corresponde con lo que nosotros habíamos fotografiado, y si no se corresponde, pues ahí tenemos un documento probatorio para poder poner la oportuna reclamación si no estamos de acuerdo, ¿no? Inclusive, Rocío, creo que deberíamos de fotografiar el vehículo una vez que se proceda a la entrega.
Sí, efectivamente, lo que he comentado, una vez que le vayamos a hacer la entrega, fotografiarlo de nuevo para ver en qué estado nosotros hemos dejado el vehículo y si después nos reclaman algo diferente. Incluso hay veces que es porque a lo mejor nosotros no tenemos que devolver el vehículo en la propia empresa, sino que hay una zona de aparcamiento o se puede dejar en una zona específica. Así hay que verificar que lo hemos devuelto en la fecha, porque sabemos que hoy en día en los móviles cuando hacemos una foto se guarda todo, la hora, la fecha y hasta el sitio donde se ha realizado, ¿no? Sí. Y si el modelo del vehículo que hemos reservado no estuviera disponible en el momento de la recogida, aquí, ¿cuál sería el modus operandi de la empresa o qué deberíamos de exigir? Vale, en caso de que nosotros hayamos reservado un vehículo específico con unas características específicas y cuando llegamos resulta que ese vehículo no está, la empresa debe de darnos uno de igual categoría o superior si no tiene de igual categoría sin coste adicional. Si por mar del demonio resulta que ese vehículo es que no lo hay, que lo que hay es algo inferior, si nosotros estamos de acuerdo en que nos dé algo inferior, nos deberían de recalcular el coste del coche y devolvernos la parte que corresponda, o bien anular el contrato porque nosotros no queremos ese tipo de vehículo porque bien nos adapta a nuestras necesidades o lo que sea, y bueno, pues anulamos el contrato y no tenemos penalización, ni gastos, ni nada de nada que tengamos que abonar por nuestra parte, ¿no? Como cualquier vehículo que se ponga en carretera debe de contar con los elementos de seguridad obligatorios. En este caso, pues de igual manera, ¿verdad? Debemos de asegurarnos de ello. Efectivamente, deberíamos de revisar que los vehículos pues tienen todos esos elementos obligatorios, el chaleco reflectante, las balizas, las ruedas de repuesto, todo lo que el vehículo es necesario para ponerlo en marcha en la carretera. Y unido a ello, que veamos que todos los elementos de seguridad son obligatorios, cuando vayamos a usar el vehículo de alquiler siempre deberíamos de llevar la copia del contrato encima ante cualquier accidente, cualquier tema de inspección de policía, avería, todo va a ser necesario porque en ese contrato del vehículo van a venir todos los datos del vehículo que estamos utilizando y además vamos a poder verificar que nosotros estamos con un vehículo de alquiler que no es nuestro y que pero que en ese momento sí es nuestro porque lo tenemos en alquiler, ¿no? Por lo tanto, una vez que nos hayan entregado el vehículo, hayamos visto que contienen todos los elementos que son obligatorios, meter una copia del contrato dentro y sobre todo siempre que vayamos a salir por carretera y vayamos a utilizarlo, tener ese contrato encima. Muy bien. También es importante tener en cuenta, ¿no? El momento de la devolución del vehículo, hacerlo con tiempo suficiente, porque en este caso, por parte de la empresa, tienen que hacer esa inspección ocular del vehículo. Efectivamente, sabemos que lo más habitual de alquiler de vehículos es cuando vamos de vacaciones, aunque también se utilizan para otras muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando vayamos a devolver el vehículo, no ir con el tiempo justo, sino dejar un margen suficiente para poder hacer todos los trámites de devolución de forma correcta y sobre todo, pues, solicitar el justificante de que hemos devuelto el vehículo y en buen estado, que nos dé tiempo a realizar esa fotografía del vehículo tanto de exterior como de interior, comprobar los kilometrajes, tener tiempo suficiente para que entreguemos el vehículo de la forma más adecuada, de la forma más correcta y que nosotros nos vengamos con el justificante de que el vehículo ha sido devuelto en buen estado y en el sitio donde se había fijado inicialmente, ¿no? Y bueno, por finalizar, ¿no? En caso de controversia, toda documentación, toda fotografía que hayamos conservado, el contrato, incluso publicidad que hayamos obtenido de la empresa de alquiler de vehículos, pues la deberíamos de tener, conservar, porque en caso de que tengamos que presentar una reclamación, son documentación que necesaria y comprobatorias para juntar a la reclamación que tengamos que presentar. Por eso es importante de escuchar, de seguir todas las semanas este espacio de consumo responsable que lo estamos dedicando, no podíamos ser de otra manera, ya que nos debemos también a la actualidad, bueno, pues a este tiempo, a esta época estival como es el verano. Esos consejos esenciales para evitar posibles engaños o abusos a la hora de alquilar un vehículo para nuestras vacaciones o para hacer cualquier otra gestión que lo necesitemos. Rocío de la Villa, creo que vuelves de las vacaciones contenta, con las pilas cargadas, como se suele decir, Rocío.
efectivamente, venimos ya con las pilas cargadas y para afrontar, pues, todavía quedan algunos días, ¿no? De verano, por supuesto, y de vacaciones también, pero bueno, con las pilas cargadas para afrontar, pues, un nuevo curso prácticamente, ¿no? Bueno, nos queda todavía verano por delante, sin duda alguna. Rocío, esperamos seguir contando con vosotras, como decíamos, en este tiempo estival en el que esta Casa Radio Arcos continúa con su programación y continúa, por supuesto, ofreciendo a todos nuestros oyentes toda la información posible y en este caso, en este apartado de consumo. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a usted, un saludo.